Sí. Muy buenas noches. Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gloria a Dios. Oramos y vamos a la palabra. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar. Gracias por venir, por asistir, por querer recibir la palabra de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar y entramos a ella. Amado Señor, te damos mil gracias por darnos esta nueva oportunidad, Señor, de estar aquí. Gracias, Padre, porque podemos descansar en tus fuerzas. Señor, todo problema, toda circunstancia que nos esté preocupando, que quiera robarse esta noche la atención, Padre Celestial, y que no esté puesta nuestra atención en ti, te pedimos, Señor, que tú quites, Señor, ese afán, esa preocupación, para que plenamente nos concentremos en ti y en tu palabra, porque como dice tu misma palabra, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros creemos, Señor, que tu palabra es la que realmente es necesaria para nuestra vida, para nuestro corazón. Te pido, Señor, que este momento sea especial, que todos los que estamos aquí seamos bendecidos con tu preciosa palabra, que podamos recibir lo que quieres darnos y que sobre todo, Señor, lo pongamos en práctica. Señor, toma nuestro corazón, nuestro ser. Descansamos en tu magnífica presencia y te pedimos, Señor, que sigas obrando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Salmo 60. ¿Salmo qué? 60. Salmo 60, versículo 1. Salmo 60, versículo 1. ¿Lo tienen? Si no, aquí en la pantalla lo encuentran. Dice la palabra del Señor así: oh Dios, tú nos has desechado. Qué palabras, ¿no? Oh Dios, tú nos has desechado. Nos quebrantaste, te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Hasta ahí. Estamos viendo el Salmo 60 y hoy vamos a terminarlo. Amén. Hoy vamos a ver desde el versículo 9 en adelante, porque ya vimos hasta el versículo 8. Hemos estado aprendiendo o estudiando más bien los salmos que se consideran los salmos Mictam, como usted ya sabe. Los salmos Mictam son salmos descritos en momentos crueles, duros, difíciles de la vida de un personaje bíblico muy conocido, que es el rey David, quien compuso alrededor de 6 salmos titulados Mictam, los cuales le parecieron lecciones importantes para que usted y yo hasta el día de hoy las recordemos y las pongamos en práctica. Amén. Hasta aquí hemos leído los versículos del 1 al 8, donde hemos aprendido bastantes cosas. Hoy vamos a ver desde el versículo 9. Pero antes de leer, quiero hablarle algunas cosas importantes para que usted las pueda comprender e incluso recordar. La primera es que el Salmo 60 lo que quiere hacer con esas palabras tan fuertes que inició: tú nos has desechado, te has airado, vuélvete a nosotros, nos quebrantaste, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Indiscutiblemente ya usted puede comprender cómo está el corazón de quien escribe: confundido, asustado, abrumado, en una aparente derrota. Y el Salmo 60
lo que nos está enseñando, o lo que prioritariamente nos enseña, es a descansar y a confiar en las fuerzas de Dios. Amén. Al parecer, David pasa por una circunstancia de posible fracaso militar, y por esa razón entiende que está luchando en sus fuerzas. ¿Cómo es posible que yo esté peleando contra dos enemigos por el norte y por el este, y de repente llega otro por la retaguardia, Edom? ¿Cómo es posible que el hombre de Dios, el hombre que el Señor usa, Dios mismo no le haya dicho que iba a llegar un enemigo por la retaguardia? En esa circunstancia se encuentra David para escribir el Salmo 60. Y ese es su contexto. Ese contexto nos permite entender un poco más por qué escribió lo que escribió. Indiscutiblemente David está confundido porque no entiende por qué tiene dos enemigos al frente con los cuales lucha, y Dios no le ha dicho que de repente va a venir alguien más a atacarlo por la retaguardia, por el sur. Entonces es ahí donde David describe estas líneas que usted y yo ya leímos hasta el versículo 8. Y por las líneas del Salmo y sus peticiones, escúcheme, David necesitaba volver urgentemente a las fuerzas de Dios, porque dice él: si Dios permitió un ataque por la retaguardia, es porque hace rato dejé de luchar en sus fuerzas. ¿Estoy luchando en qué? En las mías. Y por esa razón Dios permite esto. Entonces el Salmo 60, como ya hemos visto, escúcheme, es una fuerte invitación para nosotros. ¿A qué? A de una vez y por todas abandonar nuestras fuerzas y a empezar a luchar en las fuerzas ¿de quién? Del Señor. Porque no sé si usted ya se dio cuenta que la vida es problema tras problema. Porque yo no sé si usted ya se dio cuenta que la vida incluye dificultades fuertes, las cuales nos enseñan que en nuestras fuerzas no podremos. El Salmo 60 nos enseña a confiar profundamente en las fuerzas de Dios, porque aunque creamos que podemos, la realidad es que no podemos y que nunca podremos o vamos a poder. ¿Amén o no amén? Dios permite los ataques por la retaguardia para no dejar nuestra relación ahí, sino que se fundamente en sus fuerzas y no se siga fundamentando en las nuestras. Créame que Dios le va a hablar esta noche. El Salmo 60 es esto: si crees que porque estás en la iglesia y oras, sirves, o si te casaste una sola vez y no te enfermas y hasta ayunas y sientes que Dios te da palabra y hasta tienes una buena actitud con la gente y hasta tienes un buen trabajo y todo va bien, dicho en otras palabras, o sea, si porque crees que ya eres el rey de Israel no te van a atacar por la retaguardia, estás equivocado. ¿Amén o no amén? Espero que el Señor le haya hablado. Estamos viendo razones por las cuales confiar en las fuerzas de Dios, y ya vimos dos. ¿Se acuerda de la primera? Muy bien, nuestras derrotas, y segundo, sus promesas. Esas dos razones son razones para volver a las fuerzas ¿de quién? Del Señor. Esta noche permítame contarle una razón más por la cual volver a las fuerzas de Dios, por la cual usted tiene que luchar con las fuerzas de Dios, por la cual usted tiene que descansar y hoy salir de aquí de una vez y por todas convencido que necesita descansar en las fuerzas del Señor. ¿Amén o no amén? Le quiero contar una razón más. Abordemos entonces ahora sí el versículo, por favor, 9. Amén. Continuemos leyendo y terminemos hasta el versículo 12 para aquí en estos versículos encontrar una razón más por la cual confiar en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. Dice así: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Dice David. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Quiero volver a hacer hincapié en eso. Vuelve el versículo 11. Porque vana es ¿qué? En otras palabras, porque vanas son las fuerzas ¿de quiénes? De los hombres. Él quiere volver a las fuerzas ¿de quién? De Dios. Porque vana es la ayuda de los hombres. Y versículo 12, para concluir:
¿En Dios haremos qué? ¿En quién harán proezas? Es decir, en sus fuerzas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. En estos versículos encuentro la última razón por la cual confiar en las fuerzas de Dios, y le quiero invitar para que se prepare porque el Señor va a seguir hablándonos. Amén. Vimos dos razones. Razones por las cuales volver a las fuerzas de Dios y no en las nuestras. Primera, por nuestras derrotas. Segunda, por sus promesas. Y tercera, la que le voy a explicar hoy, por las batallas. ¿Cuál es la tercera razón? ¿Por las qué? Dígale que está a su lado, por las batallas. Para iniciar esta exposición quiero decirle, ¿cuántas batallas está librando usted en este momento? En la vida. ¿Cuántas batallas usted está peleando, está guerreando? Me va a entender muy bien cuando le explique este texto. Las batallas que diariamente enfrentamos seguirán siendo la prueba reina, escúcheme, de volver a las fuerzas de Dios y de confiar en ellas. Como le dije anteriormente, ¿ya se dio cuenta que la vida es librar diversas batallas? De pagar una cosa, se vino este problema, no tengo. Batallas. ¿Acaso usted no libra batallas diariamente? ¿Qué demuestran las batallas? Que nos toca volver a las fuerzas de Dios. ¿Amén o no amén? Las batallas serán incansables. Y en un mundo en el que día a día es más difícil luchar y vivir, sí que nos habla conforme a volver a las fuerzas de Dios. Porque este mundo como lo tenemos, es muy difícil luchar en sus fuerzas. Si usted no está en las fuerzas de Dios, como está este planeta, como está este mundo, seguro fracasarás muy terriblemente. Particularmente las batallas son estados incómodos, angustiosos, tormentosos. Escúcheme, que quisiéramos evitar. ¿Cuántos de los que están aquí quieren evitar batallas? Si Dios me dice, ¿quieres que te pruebe? Yo le digo, yo no quiero. Sin embargo, las batallas no se pueden ¿qué? Evitar. Algunos también las llamamos pruebas. Bien sea como las llames, no podrán ser evitadas. Además, que contamos con un Dios al cual le gusta usar todo. Usted y yo tenemos un Señor que le encanta echar mano de todo, hasta de las batallas, con el propósito de formarte. Tú y yo somos su asunto más difícil de educar y de formar. Y las batallas, según la palabra y según sus pensamientos, son una muy buena escuela para usted. Por eso no las va a poder ¿qué? Evitar. Como era de esperarse y como nos propone el Salmo 60, la escuela entre más difícil, más resultados. Amén. Como era de esperarse, la escuela entre más complicada, divinamente, más alcance tendrá. Por alguna razón celestial, las batallas enfrentadas en nuestras fuerzas no enseñan. Vuelvo y repito esto, ¿ok? No se pierda, por favor. Según la palabra y según el Salmo 60, las batallas peleadas en sus fuerzas, en mis fuerzas, no enseñan, no forman, no producen ningún resultado positivo. Más bien conllevan al pecado, llevan al orgullo, llevan a la vanagloria. Producen una felicidad momentánea si ganas peleando en tus fuerzas. Y como las batallas tienden a cada día a ser más difíciles, si sigues luchando en tus fuerzas, te vas a encontrar con una batalla que no puedas ganar. Entonces perderás. Y es ahí donde, como dijo Jesús, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Amén. Porque aunque tú crees que puedes, la verdad es que no no puedes, nunca podrás. Y aunque ganes ciertas batallas, las batallas tienden a ser más difíciles cada día. Por lo tanto, te encontrarás con una batalla que no puedas ganar y entonces perderás. Dicho en otras palabras, las batallas enfrentadas en las fuerzas de Dios forman. Las batallas enfrentadas en las fuerzas de Dios bendicen, educan moral y espiritualmente, te llevan a la santa voluntad de Dios y hacen que hasta comprendas
Y viva la palabra de Dios dicha así: a los que amamos a Dios. Amén. Amén o no amén. Amén o no amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Si luchas en sus fuerzas, si luchas con tus fuerzas, porque aunque crees que puedas, no puedes. Nunca podrás. Amén. En el contexto de estos versículos que leímos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? En el contexto de estos versículos, escúcheme, David está peleando por el noreste contra dos ejércitos, contra los de Aram y contra los de Aram Naharaim. De repente hay una invasión edomita al sur del Valle de la Sal, por detrás, en otras palabras, por la retaguardia. David está peleando contra dos naciones aquí, no haya con quién pelear, tiene dos ejércitos y de repente otra nación por detrás. David envía, según la palabra en segundo libro de Samuel, a Joab, uno de sus comandantes, a pelear esta batalla imprevista. No tengo cómo pelear, Joab, déjenos, corra y defiéndanos por la retaguardia. Se va y pelea allí. David, en medio de las dos batallas que está peleando, y ahora una nueva batalla que se añadió por detrás, Edom, es lógico que se sienta cansado, ansioso, desanimado. Es lógico que esté pensando y esté viviendo una aparente derrota. Entonces pregunta en esa circunstancia, versículo 9. No se me pierda, mijo, eso. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? Es ahí donde pregunta. La famosa pregunta: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a Edom? Estoy tratando de luchar contra estos dos, pero ¿cómo voy a hacer para derrotar a este que está atrás? En el Antiguo Testamento aparece la ciudad fortificada de Edom. La ciudad fortificada de Edom se llamaba Petra. ¿Cómo se llamaba? En otras palabras, David está diciendo en este versículo: estoy tratando de luchar contra dos enemigos. ¿Cómo voy a hacer para llegar hasta Petra y conquistarla? ¿Cómo llegaré hasta allá? Es casi imposible, porque tengo dos enemigos encima, ahora un tercero, y este tercero ni siquiera ha comenzado a pelear con él. ¿Cómo llegaré a conquistarlo? Petra, si usted puede estudiar un poquito, va a encontrar que Petra hasta el día de hoy existe. Y al parecer se encuentra en Jordania. Usted puede buscar un video porque no creo que vaya. Pues si va, pues. Y usted va a encontrar que Petra es una ciudad que está hecha entre las rocas. Y es de muy difícil acceso. Si usted mira un video de Petra actual, usted va a encontrar que la única forma de llegar a Petra es subiendo y solo entra de a una persona porque las peñas son muy encerradas. Entonces, cuando David dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a ese lugar? Es imposible ganar, porque me queda de para arriba, porque es una ciudad hecha entre una roca, es una fortaleza, Petra, y solo puedo mandar de a un soldadito. ¿Cómo ganaré? Resaltando lo difícil de esta batalla, actualmente muchos de nosotros batallamos y queremos conquistar Petra, pero se nos pone de para arriba. En otras palabras, quiero contarle algunas cosas para que usted me entienda. Es como pensar que ya ese matrimonio no tiene arreglo. Tratar de conquistar Petra. Es como pensar que ese trabajo ya no va a salir. Tratar de conquistar Petra es muy difícil. Es como decir: esa enfermedad ya no va a ser sana. Es como pensar que ese pecado ya no lo vas a superar, porque te queda muy berraco y muy difícil ganar. La expresión ¿quién me llevará? Es una expresión dicha en otras palabras: es imposible llegar. Es imposible llegar en mis fuerzas. La verdad es que el ser humano no es tan fuerte como para conquistar ciertas metas, ciertos logros, ciertas hazañas. ¿Ya lo experimentó? El ser humano no es tan fuerte como para conquistar ciertas batallas en sus fuerzas. Y además, el enemigo cree que cuando incorporó el pecado en la humanidad,
lo invalidó para que perdiera todas las batallas que peleara contra él. El enemigo cree eso, que cuando el pecado entró en los seres humanos, cada vez que pelee contra usted, usted siempre va a perder. Pero les quiero decir, sin embargo, Dios, como Padre amoroso, enseña a los seres humanos que creen que en sus fuerzas pueden, que no pueden y que nunca podrán, y que el único que les permitirá conquistar Petra o lograr hazañas o batallar ciertas batallas que creen que perderán, únicamente en sus fuerzas las podrán ganar. ¿Amén o no amén? Por eso las batallas se vuelven una razón muy fuerte para volver al Señor. Porque escúcheme, es real esto que le estoy diciendo. Cada batalla que usted libre le va a demostrar lo débil que es usted. Le va a demostrar lo inseguro que puede ser usted, lo chilletas que puede ser usted. Solo en las fuerzas de Dios usted va a realmente conocer el potencial que hay en usted. ¿Amén o no amén? Entonces, en el contexto, escúcheme, David sabe, y quiero que por favor aquí me presten mucha atención. En este contexto que estamos viendo, David sabe algo. David sabe que el mismo Dios que los había desechado hará proezas, como la de vencer 3 ejércitos y aún más el que llegó por la retaguardia. Vea esto, versículo 10. A la pregunta que él mismo hace en el versículo 9, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Cómo podré conquistar Petra? David responde, ¿no serás tú, oh Dios, que nos has desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? A esto me refiero cuando dice en el contexto que David sabe que el mismo Dios que lo ha desechado es el mismo que lo puede ayudar a ganar. ¿Amén o no amén? Ahora, quiero preguntarle a usted, ¿cuántas batallas identificas en este momento en tu vida? David le tocaron 3. Por el norte, Aram; por el este, Aram Naharaim; y por el sur, Edom. Algunos nos toca por el norte luchar por trabajo y economía. Por el este, luchar por tratar de no caer en la tentación. Y de repente somos sorprendidos por el sur, con que nos toca pagar los servicios y no tenemos. ¿Amén o no amén? ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿Cuántas batallas usted está peleando en este momento? ¿Cuántas? Yo creo que varias. Dicen algunos, pastor, estoy tratando de hacer mercado por el norte, ¿no? Por el sur, por el este, pastor, estoy tratando de que mi hijo no se siga descarriando. Otra lucha. Y de repente por el sur llegaron los servicios. ¿Cuántas batallas usted está librando? De repente algunos están luchando por venir a la iglesia. Por el este están tratando de decirle no al pecado. Y de pronto por el sur llegó la soledad, llegó el estrés, llegaron muchas cosas que usted está pasando y viviendo. Por eso le quiero preguntar, ¿cuántas batallas usted puede identificar en este momento que está viviendo? Pues si estás así, lleno de batallas inganables, esas batallas son para llevarte a confiar en las fuerzas de Dios. ¿Amén o no amén? Y sucederá y entenderás lo que dice el versículo 10, porque es que lo que dice el versículo 10 es majestuoso. Se lo voy a decir en otras palabras, a ver si toca su corazón. Lo que dice el versículo 10 y lo que nos quiere llevar las batallas cuando tenemos batallas por el norte, por el este y por el sur es esto: que el mismo Dios que te prueba es el mismo Dios que te ayuda. Que el mismo Dios que te disciplina es el mismo Dios que te premia. Que el mismo Dios que se enoja contigo es el mismo Dios que te ama de tal manera. Que el mismo Dios que te derrota y hace que te derroten es el mismo Dios que te llevará a la victoria.
Amén. El versículo 10, dicho en otras palabras, es: ¿cuándo entenderás que Dios es tu amado adversario? Veamos el versículo 10. ¿No serás tú, oh Dios, que nos has desechado, el mismo que nos llevará a la victoria? El versículo 10, dicho en otras palabras, es: ¿cuándo entenderás que Dios es tu amado adversario? Quien ha permitido las mayores derrotas de tu vida porque te las mereces, pero que también es el que te ha bendecido y te bendecirá con las mayores proezas que no te imaginas. Amén o no amén. Esto es el versículo 10. Las batallas a Dios, al Señor, le sirven para llevarte a confiar en Él. Y como hablaba esta tarde con alguien, si Dios tiene que matricularlo en 3 batallas a la vez, lo va a hacer. ¿Para qué? Para llevarte a confiar en sus fuerzas. Porque el mismo Dios que te derrota es el mismo Dios que te lleva a la victoria. Dice David: ¿cómo llegaré a la ciudad fortificada? Pues el mismo que me dejó es el mismo que me va a llevar. Porque no hay nadie más que lo pueda hacer. Las batallas difíciles que debes luchar están destinadas a las derrotas si lo haces en tus fuerzas. Y te lo digo hoy de parte del Señor. Puesto que vana es la ayuda de los hombres, versículo 11. Porque vana es la ayuda de los hombres, o las fuerzas de los hombres, o la ayuda de los hombres no sirve para nada. Este versículo, versículo 11, es la resignación de un hombre que está escribiendo y que ya dejó de jactarse por tener los mejores guerreros. Si usted estudia el primero y el segundo libro de Samuel, va a encontrar que los mejores guerreros eran los que tenía David. Eran conocidos, ¿sabe cómo eran conocidos en el mundo antiguo estos guerreros? Eran conocidos como los matagigantes, porque se habían especializado en matar gigantes. ¿Se acuerda que David mató a Goliat? Y usted sí puede leer en el texto bíblico que David se embolsilló otras 4 piedritas. ¿Por qué? Porque Goliat tenía otros 4 hermanos. Si usted estudia la palabra lo va a encontrar. Y dice la palabra del Señor que hubo un momento de la vida donde David estaba viejo y estaba peleando y vino un gigante a matarlo. Y entonces su ejército, los grandes como Abisai, Joab, fueron grandes hombres, guerreros, unos bravos para la pelea. Y eran especialistas en matar gigantes. David, cuando envía a Joab, está confiado en su capacidad para vencer a Edom. Sin embargo, dice acá: porque la ayuda de cualquier hombre, por bueno que sea, no sirve de nada. ¿Amén o no amén? Por eso este versículo es la resignación de un hombre que ha echado mano de las fuerzas humanas, pero que no le dan resultado. Le tengo que preguntar, mi hermano, mi amigo, usted que vino esta noche, ¿qué tiene que pasar para que te des cuenta que la ayuda de los hombres y la fuerza de los hombres no sirve? ¿Qué tiene que pasar? ¿Acaso la respuesta a esa pregunta es derrotas y más derrotas? Prepárese para esto. Sarcásticamente, el Salmo 60 nos dice, sarcásticamente: ya puedes ir al psicólogo pensando que tu problema es de psicología. Sigue con esa relación en yugo desigual pensando que te ayudará en tu caminar con Cristo. Ya puedes seguir creyendo que una ideología política te va a sacar de la miseria. Ya puedes seguir pensando que lo que te pasa es culpa de la sociedad y que las heridas que te hicieron o de tu familia. Ya puedes pensar
que tu solución está en ese préstamo. Ya puedes seguir pensando que tu solución está en ese tío rico, en esa empresa o en el estado que te da subsidios. Puedes jalarte los pelos si quieres, pero la verdad es que al final son inútiles, pues las fuerzas de los hombres no sirven. ¿Sí me comprendió lo que le quise decir o no? Su esperanza no está en nada que el mundo le ofrezca. Su esperanza está en las fuerzas de Dios. Las batallas a luchar, sí, son muy difíciles. Muy difíciles, algunas de ellas, como tratar de conquistar a Edom. Deben luchar contra el enemigo, pelear batallas, escúcheme, rodeados de una sociedad que cada nadita nos coloca tentaciones, que cada nadita está acechándote para que caigas en pecado. Pero escúcheme, puedes sentir desánimo y hacer el mundo lo imposible, hasta lo imposible va a ser para que tú caigas y para que creas que las fuerzas de Dios no sirven. Pero le tengo que decir lo siguiente: pero aún así, si quieres salir adelante, aún así, si quieres sobrevivir en esta sociedad, aún así, si tú quieres criar hijos en bendición, haber tenido una buena vida, haber logrado sueños, proyectos y metas, escúcheme lo que le tengo que decir, mi querido hermano. ¿Quién te podrá ayudar? La respuesta seguirá siendo Dios. La respuesta seguirá siendo las fuerzas de Dios. Y se lo tengo que decir. Algo importante que le quiero decir yo a usted en este momento, para ir cerrando esta noche, es esto: que este tipo de batallas no es para hacer tregua. Este tipo de batallas espirituales es para ganarlas. Usted no puede negociar con el diablo. Usted no puede negociar con el pecado. Hagámonos pasito. No. Las batallas espirituales, según el versículo 12 y terminando, es para ganarlas. Y Él hollará a nuestros enemigos. En otras palabras, Dios los derrotará. Porque usted no se puede acostumbrar a negociar con el pecado. Porque escúcheme, aquí hay que vencer y ganar. Porque con el pecado no se va a negociar, puesto que tu adversario, el diablo, quien es el que quiere pelear contigo, no se le van a pasar las ganas de verte caído. Algunos dicen: yo negocié, yo hice tregua con el diablo. A él no se le van a pasar las ganas de destruirte. Siempre querrá destruirte. Por eso, en las batallas espirituales, usted no puede hacer treguas. Usted tiene que ganar o ganar. En otras palabras, vencer. Las proezas son grandes hazañas. En Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? Una gran hazaña. Una hazaña inalcanzable humanamente. ¿Quién me podrá llevar a hacer proezas? David está diciendo y pensando vagamente: en las fuerzas de Dios yo podré derrotar a los 3 ejércitos. Humanamente no puedo, pero en las fuerzas de Dios sí puedo. Amén. ¿A qué le quiero llevar para ir terminando? Le quiero llevar a que proezas le esperan a usted y a mí si confiamos en las fuerzas del Señor. Usted no se imagina lo que va a poder lograr en la vida si usted anda en las fuerzas del Señor. Si anda en las fuerzas suyas, seguramente no llegará a ningún lado. Las proezas sí son para los seres humanos. A mí me encanta a veces leer las biografías de los misioneros, porque logran unas cosas que obviamente en sus fuerzas no fue. Fue en las fuerzas de Dios. Fue Dios quien los ayudó, fue en sus fuerzas, fue el Señor quien los levantó, quien los llevó a lograr esas grandes hazañas. Dios para usted y para mí tiene preparadas proezas, pero solo en sus fuerzas. ¿Amén o no amén? Yo le quiero dar un consejo como hijo de Dios, leyendo la palabra. Si usted quiere ver milagros en su vida, debe comenzar a dejar a un lado la lógica humana.
Porque si usted se pone a pensar con la lógica humana, Dios no puede hacer nada. Si usted quiere realmente ver el poder de Dios en su vida, crea ciegamente en lo que Dios le diga y en lo que dice su palabra. Entonces usted verá proezas. Pero si usted se pone a cuestionar la voluntad y los designios de Dios, no va a haber nada. Alguien dijo un día, no lo dije yo, lo dijo alguien, se lo digo a ver usted qué piensa. Que la duda es tenerle fe al diablo. Ahí se la dejo porque usted. Termino con esto. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. De este versículo se compuso una canción. De Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? ¿No con qué? Dígalo por favor. ¿No con qué? No con ejércitos, ni con fuerza, sino con quién? Con mi espíritu. Ha dicho que la canción dice: no es con espada, ni con ejército, mas con su santo. ¿Se acuerda de la canción? No es con espada, ni con ejércitos, mas con su santo espíritu. Mi hermano, ese versículo, Zorobabel fue un hombre guerrero, con quien primeramente vinieron del cautiverio algunos cautivos y volvieron a la tierra prometida, después de 70 años de esclavitud en Babilonia. Zorobabel tuvo que llegar con un ejército, pero Dios le dijo: no es con ¿qué? Espadas ni con ejércitos, es con mi espíritu. En otras palabras, es con sus fuerzas. ¿Amén o no amén? Volvamos a las fuerzas de Dios, mis queridos hermanos. En un mundo como el que tenemos y estamos, pelear en sus fuerzas es perder. Amén. Tristemente hoy en día los cristianos no ven la necesidad de ir a la iglesia, porque tienen al parecer suficientes razones y motivos para no venir, y mucho menos para creerle a Dios. Sin embargo, aunque creas que puedes, nunca podrás. Muchas personas piensan que Dios no es bueno, y se cuestionan porque dicen: ¿por qué permitió esa derrota? No entienden que Dios es bueno y no permitirá cargas sobre ti que no puedas soportar. Además, el propósito es llevarte a descansar en sus fuerzas. Si Dios permite sufrimiento en su vida, es porque ya tiene diseñado un plan. Gracias, mi hermana, por su amor. Si Dios permite el sufrimiento en su vida, es porque ya tiene diseñado un plan. Y el plan siempre será para beneficio tuyo y para su gloria. Dios nunca es contra nosotros, Él es siempre por nosotros. Su plan tiene nombre propio, se llama Cristo. ¿Amén o no amén? Y vivir para Cristo es descansar en las fuerzas de Dios. En últimas, es por sus fuerzas que llegamos al cielo. No por obras para que nadie se gloríe. No en nuestras fuerzas. Nuestras derrotas, sus promesas, las batallas, nos quieren llevar a descansar en las fuerzas de Dios. Pues fue Cristo quien soportó por nosotros el castigo de la cruz. Fue en sus fuerzas que se ganó la salvación. No en las nuestras. Fue Cristo el que llevó el madero. ¿O acaso usted lo llevó? Fue en sus fuerzas. Fue a Cristo quien clavaron en la cruz y soportó. Fue en sus fuerzas, no en las suyas. ¿Quién derramó su sangre? Cristo. ¿A quién golpearon? ¿A quién escupieron? ¿Quién dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Cristo, no usted ni yo. En últimas, descansar en las fuerzas de Dios es vivir para Cristo, porque quien venció en la cruz fue Cristo, no usted ni yo. ¿Amén o no amén?
Le quiero decir, mi hermano, que hasta aquí hemos visto el Salmo 60. Y una tercera razón por la cual confiar en las fuerzas de Dios es por las batallas que tenemos que luchar. Amén o no amén. Le quiero invitar a que hoy Cristo sea su bandera. Le quiero invitar a que usted hoy descanse en las fuerzas de Dios. ¿Para qué se sigue matando la cabeza? ¿Para qué se sigue llevando la cruz si ya la llevaron? No la siga llevando, porque ya Cristo la llevó. Sin embargo, Cristo dijo que el que quiera seguirme cargue su propia, refiriéndose a seguirlo, a obedecerlo, a hacer las cosas conforme a su voluntad. Le quiero decir, mi querido hermano, que la voluntad del Señor a través del Salmo 60 es llevarnos a confiar y a descansar en sus fuerzas, no en las suyas. Amén. Colóquese de pie y oramos al Señor. Vamos a orar para terminar este momento. Y le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha hablado en este tiempo, por habernos entregado su palabra, sus fuerzas. Le quiero invitar a que ore conmigo al Señor en este momento. Señor, te damos gracias. ¿Puede orar un momento? Usted con Dios. Descansemos en sus fuerzas. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias porque nos hablas, nos animas, nos llevas a confiar en tus fuerzas. Yo sé que aquí hay muchas personas que están teniendo diversas batallas. Por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Que dicen: Señor, tengo muchos problemas. Aquí hay personas que tienen diversas dificultades. Le quiero invitar a que usted lo identifique, el Salmo 60, y que las batallas lo lleven a confiar de una vez y por todas en las fuerzas del Señor. Te adoramos, Jesús. Te pedimos que esta noche te glorifiques sobre esta casa. Te pedimos, Señor, que nos lleves a confiar plenamente en tus fuerzas, en las fuerzas que nunca serán vencidas. Señor, gracias porque tú eres el único que nos levanta, que nos ministra, que nos renueva. Señor, descansamos en tu precioso poder. Dígale: Señor, hoy quiero descansar en tus fuerzas, Señor. Quiero no pelear en mis fuerzas. He sido derrotado, derrotada. Pero dígale: Señor, tú me sostendrás, tú me levantarás. Yo en ti te creeré y te alabaré y te adoraré. Señor, glorifícate sobre toda persona que está aquí. ¿Por qué seguir confiando en lo que el mundo nos ofrece cuando tenemos un Dios que realmente gana las batallas? La batalla que tienes que librar contra el pecado, contra cualquier debilidad, en Dios la vencerás, porque es Dios el que te lleva a la victoria. Te adoramos, Jesús, y te damos gracias. Oh, mi amado, decimos a Él: Él es Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, eres mi Señor, mi Salvador, Salvador. Dile una vez más: Él es Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable,
es mi Señor y Salvador. Señor, te adoramos y te pedimos que esta noche te sigas glorificando, que aquel que ha perdido sus fuerzas la recupere en ti, Señor, que aquel que siente que no puede seguir avanzando entienda que hoy solo tú le das las fuerzas, que aprenda a amarte, que aprenda a entregar su corazón y su vida a ti, Señor, y que te dé todo su corazón para que pueda ver tu mano poderosa, Señor, levantada. Padre, limpia tu iglesia, santifícala, llévanos a descansar en tus fuerzas y a depender 100% de ti. Te adoramos esta noche, te bendecimos, te damos gracias, te damos todo el honor y la gloria y te pedimos, Señor, que sigas siendo tú nuestro Señor, porque solo en tus fuerzas podremos y llegaremos a hacer proezas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.